Miércoles 3 de junio del 2015. Día de bloqueos en Morelia y carreteras michoacanas. El IEM toma medidas alternas para la jornada electoral del domingo. Gobierno dice que aplicará la ley a quien intente boicotear la elección. Presentan proyecto para evitar inundaciones en las canchas de la Liga Municipal. Con actos y entrega de preseas conmemoran el aniversario luctuoso de Melchor Ocampo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información. Bloqueos carreteros en diversas partes del estado por elementos de la Fuerza Rural que exigen la liberación de 11 de sus compañeros. Bloqueos carreteros en diversas partes del estado fueron orquestados por los elementos de la Fuerza Rural con la exigencia de que sean liberados 11 de sus compañeros, 4 de ellos detenidos en un operativo realizado por la Fuerza Ciudadana en Aquila. Los cierres a las vialidades se hicieron en Uruapan, Cuatro Caminos, Aquila, Buenavista, Jacona, el Valle Esmeralda, es decir, la región de Los Reyes, Zamora, Apatzingán, Pátzcuaro y Parácuaro. Los rurales dejaron pasar vehículos de emergencias, así como de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y gente enferma. Para retirar los bloqueos exigieron la inmediata liberación de sus colegas. Este miércoles fueron arrestados 4 rurales de Aquila. En días pasados fueron capturados 8 rurales de Pátzcuaro, de los cuales fueron soltados 4, y también recientemente fueron aprehendidos 5 rurales de Jacona. De estos, 2 fueron liberados. Con información de Red 113 Michoacán, voz Mariacel Varela. Vamos a impedir el proceso electoral. Amagan normalistas al tomar carreteras y la CENTE lo hace en el IEM. Vamos a impedir el proceso electoral dentro del estado de Michoacán, amagaron normalistas de la Normal Rural de Cherán, que mantienen bloqueada desde las 12 horas la autopista Siglo XXI en el entronque a Siragüen, con varios autobuses que secuestraron desde el pasado martes. Los manifestantes exigen una audiencia con el gobernador del estado y el secretario de Educación, a fin de que sus demandas sean escuchadas, ya que piden se retire la materia de inglés, además de tratar temas de la malla curricular y del servicio profesional docente, así como de recursos para solventar los gastos que implica la aplicación de la reforma educativa. Los estudiantes inconformes señalaron que continuarán con actividades toda la semana y que éstas irán subiendo de intensidad. Agregaron que dichas acciones se suman a las actividades que desde el 1 de junio arrancó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para impedir la celebración del proceso electoral del próximo domingo. Con información de Violeta Gil, voz Mariacel Varela. El gobierno de Michoacán aplicará la ley contra quien intente boicotear el proceso electoral. El titular de la Secretaría de Gobierno en Michoacán, Jaime Esparza Cortina, garantizó que aplicará la ley contra el ala magisterial en caso de que intenten boicotear el proceso electoral. En entrevista en el Congreso del Estado, al término de la entrega de la presea Melchor Ocampo, el servidor público afirmó que continúan en diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que cedan en sus amenazas de impedir el desarrollo electoral y permita que los michoacanos voten libremente. Asimismo, señaló que los últimos hechos violentos en la entidad no impactan el proceso electoral y añadió que se encuentran realizando operativos en toda la geografía michoacana, pero especialmente en los municipios que colindan con Jalisco. Con información de Alejandra Martínez, voz Mariacel Varela. El INE puede solicitar acciones de contención y de despliegue militar para garantizar la elección del domingo, dice el líder nacional del PRD. El Instituto Nacional Electoral tiene obligación de hacer guardar la Constitución y garantizar que se lleve a cabo la jornada del voto del 7 de junio en todo el país, incluso solicitando acciones de contención y despliegue militar en las regiones de riesgo focalizadas, sostuvo Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Dijo que las situaciones de violencia no están generalizadas en el país y hay condiciones para salir a votar. Y con esta afirmación negó estar minimizando los 30 acontecimientos que al menos su partido tiene registrados con respecto a hechos de sangre y violencia con asesinatos de candidatos perredistas en Michoacán, Estado de México y Guerrero, y atentados a los equipos de campaña en Jalisco y Veracruz, entre otros, los cuales atribuyó a que la delincuencia organizada está envalentonada. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. La situación que vive el Estado y el país obligan a ejercer el derecho de votar, dice el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Estado y el país atraviesan una situación convulsa, complicada, difícil, y es momento de que todos los mexicanos y los michoacanos de bien tengamos una participación ejemplar, madura y responsable, este 7 de junio acudiendo a emitir el voto, consideró el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González. Refirió al respecto que se deberá ejercer el sufragio dejando de lado la violencia y sin que haya obstrucción a este derecho, que tenemos todos, incluso los que quieren obstruir ese derecho, afirmó, pues se debe respetar, pues ese es el verdadero Estado de Derecho, el ejercer los derechos sin ofender a terceros, sea cual sea la opción, es importante acudir a votar, llamó el jefe Nicolaita, quien estuvo cierto que no se deberá pasar más allá de lo que corresponde para no generar escenarios inadecuados. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. El IEM dice que tiene varias medidas para llevar a cabo la jornada de votaciones de este domingo 7 de junio. El Instituto Electoral del Estado de Michoacán ha tomado medidas, entre ellas el instalarse en una sede alterna para trabajar el próximo 7 de junio, día de las elecciones. Esto frente a la serie de manifestaciones que han realizado integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que en las últimas horas han tomado la sede del órgano electoral. Ramón Hernández Reyes, presidente del IEM, hizo un llamado al magisterio democrático para que desistan de sus acciones. Sí estamos analizando, desgraciadamente hay circunstancias de carácter social y político que utilizan al instituto como rehén y nosotros lo que hacemos es llamar a la conciencia a los actores políticos con la idea de que se solucione el tema y nosotros tomar las providencias para seguir adelante con el trabajo, dijo. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. Los primeros resultados del PREP a partir de las 20 horas de este mismo domingo. Este miércoles se llevó a cabo el simulacro del programa de resultados electorales preliminares, que en esta ocasión será operado por la empresa Podernet, quien será la encargada de contabilizar las boletas con los resultados electorales en las próximas elecciones a realizarse en Michoacán. Francisco Garduño Lomelín, director general de dicha empresa, expuso que están listos para el próximo 7 de junio, así como que están preparados para todos los incidentes que se puedan presentar, como el hackeo de la página o bien problemas de electricidad por fenómenos climatológicos. Expuso que cuentan con un total de 500 elementos como personal que estarán presente en 112 de los 113 municipios de la entidad, quienes recibirán boletas de 5,783 y serán 17,305 actas a procesar. Los primeros resultados se podrán consultar a partir de las 20 horas en las páginas www.prep.com.mx y www.prepmish.com.mx. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. Wilfrido Lázaro negó haber tenido acuerdos con el PRD para afectar la campaña del PRI. Wilfrido Lázaro Medina, coordinador de campaña del candidato priista al gobierno del estado, Ascensión Orihuela, negó haber tenido acuerdos con el PRD para afectar la campaña del candidato tricolor, como algunas voces lo llegaron a mencionar en recientes días. Y es que tras la foto que circuló en redes sociales en la que se ve al expresidente municipal de Morelia, reunido con los perredistas Mauricio Prieto y Antonio García Conejo, hermano del candidato perredista Silvano Aureoles, Lázaro Medina aclaró la situación y dejó en claro que solamente se trató de un encuentro casual, cuando hace un mes coincidieron en un restaurante de la capital del estado. A través de una carta, Wilfrido Lázaro afirmó que la fotografía se tomó hace aproximadamente un mes por gente de los perredistas cuando coincidieron en un restaurante. Con información de Violeta Gil, voz María Cel Varela.
Luisa María Calderón presumió que está más fuerte y no tirada en la lona. La candidata a la gubernatura de Michoacán por Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, presumió que está más fuerte y no tirada en la lona. Ello por las encuestas realizadas por el financiero Parametría, que revela que la elección en la entidad está dividida en tercios, ya que los candidatos de los principales partidos políticos se encuentran en mínimo de diferencia entre los votantes probables, debido a los resultados cerrados, donde la candidata del PAN y el candidato del Sol Azteca, Silvano Aureoles Conejo, tienen 31% de la preferencia efectiva, respectivamente, y José Ascensión Orihuela el 30%, según el financiero. Dijo que es una muestra de que no está caída y de que los periodicazos no funcionan. Creían que estaba en la lona y falta la recta final, opinó. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. En su cierre de campaña en el puerto de Lázaro Cárdenas, la panista resalta el trabajo de su hermano en el puerto. La candidata a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, en el cierre de campaña regional de Lázaro Cárdenas, ponderó el trabajo de su hermano, Felipe Calderón Hinojosa, cuando éste era presidente de la República. En discurso, recordó que el gobierno federal calderonista fue la autoridad que más ha apoyado al puerto de Lázaro Cárdenas. Lo hizo con la construcción de contenedores que aumentó 700% la capacidad, la terminal a granel, la reubicación del ferrocarril, el puente más importante de México, la Universidad del Politécnico, hospitales, etc. Pese a ello, indicó que la sociedad del puerto no ha podido despegar porque los gobiernos del PRI y el PRD no han permitido el desarrollo económico de la zona. En cambio, están inmersos en pobreza, con escuelas sin infraestructura, con violencia e inseguridad. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Invita a Alfonso Martínez a la ciudadanía a votar para tener el primer ayuntamiento independiente. Ante el hartazgo y descontento ciudadanos hacia los partidos y la gran aceptación que han despertado durante estos 45 días de campaña del proyecto independiente de Todos por Morelia, este martes, la tenencia de Capula se suma al círculo de los ciudadanos, quienes mostraron su apoyo total a Alfonso Martínez Alcázar, candidato independiente, quien invitó a los pobladores de esta tenencia a vivir la verbena de la democracia con la victoria ciudadana el próximo 7 de junio. Alegría y muestras de cariño no se hicieron esperar para Martínez Alcázar, quien visitó casa por casa, así como comercios para finalmente reunir a los pobladores de la tenencia en la plaza pública, lo cual sirvió tan solo para corroborar que el sufragio va a ser su herramienta para dar a la capital michoacana el primer ayuntamiento independiente, que vendrá a enfocar totalmente el trabajo de la administración en beneficio de los morelianos. Voz María Cel Varela. Se entregó la presea Melchor Ocampo a la Facultad de Derecho y al escultor José Luis Retana. Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se entregó la presea Melchor Ocampo a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al escultor José Luis Retana. El acto protocolario contó con la presencia del jefe del Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero, así como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, quienes celebraron que la Facultad de Derecho, que cuenta con 216 años de antigüedad, haya sido uno de los galardonados por ser una de las instituciones más antiguas de la máxima casa de estudios, además de contar con la más amplia matrícula de estudiantes. El artista oriundo de Morelia, José Luis Padilla Retana, también fue recipiendario de la presea, por ser el autor de más de 70 esculturas, tanto a nivel nacional e internacional, y ha presentado 13 exposiciones. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. Melchor Ocampo promovió el laicismo y el campo, y estos resaltan en el aniversario de su muerte. A rememorar el legado de Melchor Ocampo y otros personajes grandes de la historia de México, no solo en billetes ni en nombre de avenidas o plazas, sino mediante acciones bajo sus ideales, llamó Juan Carlos González, director de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana, durante la conmemoración del 154 aniversario luctuoso de uno de los principales reformadores del país. Se trata de retomar sus ideales trascendentes, dijo, que impulsaron la reforma de México, además de que Ocampo no se concibió como un
un individuo aislado, sino como un sujeto que apostó al apoyo para una incipiente sociedad. Medardo Serna González, el académico nicolaita, evocó el legado del ilustre michoacano, quien tuvo una sólida preparación académica, habiéndose dedicado a la botánica y a la política, promoviendo el laicismo y su amor al campo. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Presentan proyecto para dar fin a las inundaciones en las canchas de la Liga Municipal. El levantamiento de 40 hectáreas para ponerlas al nivel del Dren Barajas dará solución definitiva a las inundaciones que anualmente se presentan en las canchas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia. Será uno de los 10 proyectos más relevantes que tendrá la mesa directiva, la cual fue reelecta por el periodo 2015-2017. Así lo dio a conocer Gabriel Prado Fernández, presidente de dicho organismo, uno de los más grandes del país, a aglutinar a más de 22,000 afiliados, al informar los resultados de la sesión llevada a efecto el pasado lunes por la noche, donde fue reelecto en asamblea, donde se ratificaron los nombramientos del tesorero y secretario, quienes también se comprometieron a transparentar el organismo del fútbol amateur. En dicha asamblea se contó con la participación de 137 de los 160 delegados que tiene derecho a voz y voto. Con información de Artemio Nava García, voz Mariacel Varela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana. Hasta entonces.